Espíritu Santo y nace la iglesia. ¿Amén o no amén? Amén. El tiempo de gracia, vivimos en este tiempo ahorita, el tiempo de gracia, ¿no? Entonces, no sabemos cuánto tiempo dura este tiempo. Ahorita ya han pasado 2025 años, ¿no? ¿Sí o no? Sí. No sabemos. Puede ser ahorita mismo, ni acabamos la clase, ni llegamos a nuestras casas. Posiblemente nos vamos a ver allí en el reino de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. O puede ser que pasen muchos años todavía. No sabemos porque no está en nuestra voluntad, no está en nuestra voluntad. Pero estamos en el tiempo de la iglesia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. Es un tiempo que nosotros no lo merecíamos. Pero Cristo ha muerto en la cruz por nosotros. Nos ha dado este regalo, ¿no? El regalo de Dios es tan hermoso, ¿no? Nos da la salvación. Cuando lo aceptamos, nos da dones, nos da ministerios. Todo nos da. Bien equipados caminamos. Pero en un momento va a acontecer el arrebatamiento, ¿no? Cristo no va a pisar la tierra, ¿no? En las nubes. Tesalonicenses nos habla, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué va a acontecer? La iglesia se va a ir allí. Y los que se han quedado no son iglesia. Porque si hubieran sido, se hubieran ido. Ahí es lo que decía el hermano. Ahí decía, ¿no? Es que no eran salvos. Es que no eran iglesia, pues. Si vemos en la Biblia, nos habla la parábola de la moneda, las 10 vírgenes, y dice, ¿no? Estaban 2 dormidos, uno fue llevado, uno fue dejado, 2 estaban muriéndoles, uno fue llevado, uno fue dejado. Siempre habla de 2. Se refiere a la iglesia. Hay 2. Los que se creen iglesia, pero no son, ellos se van a quedar. Entonces ya no hay oportunidad para eso. Pero los que se esfuerzan, se agarran de Dios, buscan al Señor, sí son iglesia y ellos se van a ir. Y se puede decir que la mitad de todos los que se congregan se van a quedar. Y la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? No por el hecho que nos congregamos estamos salvos. En la iglesia, hermanos, todos tenemos alitas. Y estamos bien blanquitos con nuestra areolita, vamos. Pues salimos de la iglesia, nos ponemos el cuerno, la cola y nos vestimos de rojo y caminamos. Porque empiezas a gritar, a renegar, a mentir, a insultar, a ser hipócrita, todo. Pero a la iglesia todos van, ¿saben? Eso es pues doble vida. Entonces nosotros, como somos en la iglesia, debemos esforzarnos para ser una sociedad, ser un buen testimonio, agarrarnos de Dios. A eso se refiere, ¿no? Porque se acuerdan que a Jesús le dicen, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de la maldad. A verdad no los conozco. Sacamos de aquí y echarlos al lago de fuego. Pero ellos han hecho milagros en el nombre del Señor. O sea, están sanando enfermos en el nombre del Señor. Pero hay que saber distinguir. Dios nos da dones. El don no nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? Los frutos que produce la fe en nuestras vidas. Si eres iglesia, ¿cómo te evalúas? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Tienes eso? Y amor. ¡Ay! Eso es, ¿no? Nos falta. Dominio propio nos falta. Luchamos con la paciencia, no tenemos. Entonces son frutos. Por los frutos vamos a ser juzgados, no por los dones. Los dones sirven para edificar la iglesia. Yo puedo estar, es un ejemplo, yo puedo estar haciendo daño, ser el peor cristiano, emborracho, pego, hago todo. Pero si Dios me ha dado un don de sanidad, puedo ir y puedo sanar a una persona por el don que me ha dado el Señor. Eso no quiere decir que yo soy salvo. El Señor nos equipa para edificar la iglesia, ¿no? Hay que saber distinguir eso, ¿no? Muchos dicen, yo hablo en lengua, soy salvo. No, yo tengo el don de sanidad. Y no es un solo don de sanidad. ¿Qué dice en la Biblia? Don de profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, dones de sanidades. Diferentes dones de sanidades hay. Uno puede tener un don de sanidad de todo lo que es la cabeza, otro puede sanar todo el estómago, otro puede sanar los pies, huesos, otros, o sea, son diferentes dones.
Es la única palabra que dice dones, de sanidades. Los demás solo son uno. Entonces hay que saber interpretar todo eso, ¿no? Los dones no nos hablan. ¿Cómo están nuestros frutos en nuestra vida cristiana? Cada uno se autoevalúa, ¿no? No estamos, ni yo, nadie es perfecto. Pero debemos esforzarnos, hermanos. Cristo viene pronto. Y va a ser triste que nos quedemos. Ahí la puerta para nosotros ya es cerrada. Más bien debemos perseverar. El tiempo de la iglesia acaba cuando la iglesia, no los se congregan, la iglesia verdadera se va. ¿A qué arriba? Al tribunal de Cristo. No es para juicio ni condenación, es para recibir los galardones, las coronas por nuestros trabajos. Pero aquí en la tierra, en el mismo tiempo, aquí hay 7 años de las bodas del Cordero. La boda judía duraba 7 años, ¿no? Lo han debido estudiar en los libros históricos. Dura 7 años. Las bodas del Cordero van a durar 7 años. Gozo va a haber y alegría en el cielo, pero en la tierra va a haber llanto, como nunca vi. Y cuando estaba enseñando en otro seminario me decía, pero pastor, dice, yo no voy a ir a los montes. Así un hermano, una señorita bien convencida, a medias. Yo no voy a los montes, pastor. Yo sé criar ganado, sé sembrar, puedo vivir. Pero la Biblia dice que todo se va a mover. Cuando Jesucristo vuelva con la iglesia, tal vez ni el alto ya va a existir. Tal vez ni América, el continente, ya va a existir. Porque va a haber una devastación en la tierra. No, como nunca veo. Una guerra nuclear no se compara en nada a la gran tribulación. En nada. Porque en la gran tribulación hay guerras, ¿ya? Hay desde afuera los astros son conmovidos y caen, hay cosas sobrenaturales que aparecen, hay de todo, ¿no? Gran tribulación, entonces 69 semanas hasta que Cristo ha venido, desde la orden que hemos leído de Nehemías para reconstruir los muros y edificar el templo, hasta Jesús, 69 semanas, que ya han pasado. Ahora estamos en el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, nuestro tiempo, de eso damos gloria a Dios. Va a venir el Señor, se lo lleva a la iglesia y vuelve a contar los 7 años que faltan. La última semana para que sean 70. Y después de las 70 semanas viene el Santo de los Santos a establecer su reino, Jesús. Jesús va a bajar con su iglesia al tiempo del milenio. Pasa el milenio. Satanás es desatado. El juicio del trono blanco. El juicio con el Padre. Ahí es donde dice cielo y tierra pasará, huyen delante de la presencia de Dios. Y todos los vivos desde Adán van a ser juzgados, menos la iglesia. Porque la iglesia ya se ha casado con Cristo. Y ellos ya han sido salvos. Pero todos los demás van a ser juzgados según desde el Antiguo Testamento. Todos. Los santos del Antiguo Testamento ya no está. Antes era así, se vivía así, más o menos. Aquí vamos a colocar el abismo. A ver, se van a ganar puntos. ¿Quiénes me dicen que están? ¿Qué es el abismo? ¿Cómo está la enseñanza? ¿Se está comprendiendo? ¿O estamos yendo muy rápido y ya nos vamos a desconectar? No, está bien. Cuando Cristo viene, ¿no? ¿Recuerdan que Él le quita las llaves de la muerte? Hay un pasaje en Mateo que nos dice, ¿no? Y se abrieron muchos sepulcros de los santos. Mateo, ¿en qué capítulo es? 28, 54, 27, 54. Después de su muerte de Cristo. Sí. Esos 3 días, ¿dónde estaban? En esos 3 días dice que se han abierto los sepulcros. Muchos santos del Antiguo Testamento se levantaron y caminaron. Ese pasaje nomás dice, no habla más. No habla más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cristo es crucificado. Se le quita la vida al Mesías. Baja aquí, al seno de Abraham,
¿Quiénes están en el seno de Abraham? Los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos Del Antiguo Testamento. Ahí está, ¿No? Isaac. Moisés, Isaías, todos ellos. No. ¡Pum! Ya se va a respetar una promesa. Ahora, esto ya no existe. Ya se ha cerrado. Ya. Lo que sí existe es el abismo y el infierno. El infierno ahorita está abierto. ¿Ya? Abierto está. Todos entran y salen. Los demonios entran y salen. Pero de aquí nadie entra ni nadie sale. ¿Quiénes están aquí? Abadón y todos ellos. Infierno y abismo es lo mismo. No, es diferente. Eso se va a abrir para el fin. Sí. Ahí es donde decía el hermano, ¿no? En una piedra se cayó en medio de aguas, ¿no? Hizo un hoyo y de ahí salieron como escorpiones que escupían azufre, dice, ¿no? Y tuvieron 6 meses para picar. Ya salen ellos a atormentar a los que no tienen el sello de Dios. Los que se han quedado. Y estos, a ver, vamos a hacer una comparación bien sencilla. ¿Ya? Esto va a ser una cárcel como San Pedro que se va a cerrar así. Sencillo. Pero esto es como Chochocón. Aquí están los más peligrosos. O sea, ahorita estos los que están Abaddon y todos ellos no se ven con Lucifer. No se ven con Satanás. ¿Quiénes son ellos? Los que hablan en Génesis capítulo 4. A ver, ¿qué dice en Génesis capítulo 4? ¿De los que no? 4 o 6, miren, estamos hablando de eso más. 4:10, si no me equivoco. No, entonces 6:10. 6:10, perdón. 6:10, perdón, 6:1, capítulo 6 de Génesis dice la maldad de los hombres. Versículo 2, ¿qué dice? Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Versículo 4, ¿qué dice? A ver, léalo. Capítulo 6 de Génesis, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo más léelo, por favor, hermano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Había gigantes. ¿Alguna vez han escuchado noticias que se han encontrado cráneos de más grandes de lo normal? Ah, es que había gigantes. Neblins. Los Neblins. ¿No? Hay eso. Había. ¿Y esto de cómo ocurre? Hay dos posturas. Miren, siempre es bueno que yo les cuente las posturas que hay. Porque si yo les cuento mi postura, ya les estoy direccionando algo. Hay dos posturas según la teología. Unos dicen que los hijos de Dios son la descendencia de Set. Y los hijos de los hombres son la descendencia de Caín. Hay una postura que dice eso. Caín le han puesto una marca y que nadie te va a matar, vas a ser espanto para los demás, les dice el Señor. La primera postura dice que Caín ha formado toda su tribu, su comunidad, ¿ya? Y estos, como eran hombres, han ido donde las mujeres de la descendencia de Set, que eran mujeres hermosas, dice. Entonces se han casado y de esa unión han nacido, dice, gigantes. Bueno, pero al final son hombres, ¿no? Hombre con mujer. No habría por qué nacer gigantes. Pero hay otra postura que dice que los hijos de Dios son ángeles. Ángeles protectores. Eran puestos para protegerlos. ¿Ya? Y las hijas de los hombres, se refiere ahora a la humanidad. Entonces estos ángeles, al ver que las hijas eran hermosas, han tomado cuerpo de hombre y ¿qué ha pasado? Se han unido con las mujeres. Y la unión entre un ángel y una mujer ha hecho que nazcan gigantes. Eso está en el libro de Enoch también. Sí, el libro, la historia de Enoch, ¿no? Si están ya preparados, maduros espiritualmente, lean el libro de Enoch. Si no, no les va a echar nada, porque les puede hacer dudar.
y a muchas cosas. Pero si estamos maduros lo podemos leer. No es leer nomás cualquier libro apócrifo, nos va a confundir, ¿no? Entonces el libro de Enoch menciona, sus nombres no me acuerdo, pero eran ellos que estaban en un monte vigilando a las personas y vieron que las mujeres eran hermosas. Y entre varios de estos ángeles hicieron un juramento, dice, vamos a ir donde las mujeres, nos vamos a unir a ellas, vamos a vivir con ellas. Pero nadie puede volverse atrás. Y han hecho un pacto, dice estos ángeles. Entonces han cometido lo que han cometido, por eso la maldad del hombre, dice, porque estos gigantes ya, estos Nefilim, atentaban no solamente contra los hombres, contra las aves del cielo. El libro de Salmos dice que había esas personas agasaban a las aves del cielo y los estrujaban los huesos, dice, por gusto. A las bestias del mar igual, dice, los sacaban. Imagínense el tamaño que tenían. Algunos dicen que tenían 12 metros, pero hay otros que dicen que llegaban hasta unos 50, 60 metros. Hay personas que dicen eso. Y todavía hay algunos que dicen que medían hasta 120 metros. No tenemos datos exactos, pero de que eran gigantes, eran gigantes. Ellos no tienen nada que ver con Goliat. Esa es otra raza de gigantes. Ellos son la raza de gigantes de Anak, es diferentes, ¿ya? Entonces estos Nefilim ya eran gigantes. Pero estos ángeles que han tomado el cuerpo humano y han hecho el pacto entre ellos, ¿ya? Y se han levantado contra Dios, han enseñado a las personas brujería, astrología, todas esas cosas han enseñado a la humanidad. Dios se ha enojado y destruye con el diluvio. Pero estos ángeles no podían morir con diluvio. ¿Dónde les ha mandado? A prisiones eternas. Segunda Pedro. Segunda Pedro. Si no me equivoco, este es Segunda Pedro. A ver. Bueno, esto es adicional. Segunda Pedro 2, si no me equivoco. 2, ¿por qué? Sí, eso, hermano. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ahí está, estos ángeles estamos hablando, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Aquí, han entrado por aquí, ¡pum!, al abismo, a las prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. ¿Cuándo es el juicio? La gran tribulación. Ahí van a salir de eso. Pedro, pastor, ¿qué versículos? Segunda Pedro capítulo 2, versículo 4. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere. El abismo y el infierno es diferente. Cuando Satanás, después de la gran tribulación, ¿ya? Cuando Satanás va a ser derrotado, cuando viene el Señor, el lago de fuego, ¿con quién se estrena? Con el anticristo. Y le sigue el falso profeta, ¿no? Satanás todavía no va al lago de fuego, ¿no? Los que han muerto van a ir al lago de fuego. Pero Satanás, ¿dónde va? Aquí. 1000 años es atado Satanás. Aquí. Esto ya no va a existir. Este va a existir. Ahí va a estar Satanás, 1000 años, con Abadón y todos estos ángeles. Y después de 1000 años Satanás es liberado, ¿no? A eso se refiere. Entonces la gran tribulación, hermanos, este tiempo de las 70 semanas, ya 490 años va a ocurrir. Y después de las 70 semanas o 490 años, nuevamente Cristo va a venir a establecer su reino. ¿Amén o no amén? ¿Y dónde decía eso? Todo eso, ¿dónde decía? En Daniel. Entonces no podemos estudiar Apocalipsis sin leer Daniel. Hasta aquí tenemos dudas, consultas, hermanos. Les pido, si van a estudiar o leer algo, háganlo de libros, no de internet. Estudien de libros, ¿no? Para que no sean confundidos. Es que da emoción a veces estudiar todo lo que vemos, pero no todo lo que vemos en internet, hermanos, es correcto, ¿no? Estudiamos. Pastor, digamos, hermanos, yo tengo un trabajo donde no me permite, digamos, tomar lectura durante el día hasta oscurecer, digamos. Yo trabajo con vehículos, estoy con grasa constantemente. Entonces,
me pongo música, sino me pongo audiolibros, o sea, para leer audiolibros. Y en estos audiolibros he escuchado todo lo que es, como que estábamos pasando con su materia, he dicho, me enteraré de lo que es Apocalipsis. Entonces he ido escuchando, he escuchado 2 veces, incluso he tratado de 3 veces escuchar, así como estoy trabajando, voy escuchando. Y es por eso que le digo un poquito, ya se me ha ido quedando unas partes. Está bien. Supongo que los audiolibros deben estar como está en la Biblia, ¿no? Pues por eso que un poquito me ha inquietado esa duda que tenía. Así es. Si vamos a estudiar, por ejemplo, vamos a escuchar la escatología de los testigos de Jehová, es muy diferente, ¿no? Por eso en internet no dicen, pues somos testigos, somos adventistas, no. Si van a ver los testigos de Jehová, ven a Jesús, ya, no como Dios, sí como hijo de Dios, pero no tiene el poder de Dios. Entonces los testigos de Jehová no adoran a Jesús como Dios, no tienen en su Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida, no tienen esas partes. Entonces miren, a nosotros el Señor nos ha permitido conocerlo de esta manera, ¿no? Y vamos a ver que hay diferentes posturas. Ahorita vamos a entrar en Apocalipsis. Entonces, de acuerdo a las posturas vamos a ir analizando cómo vamos a avanzar. ¿Ya? Apocalipsis. Vamos a entrar a, no sé si ya tienen su deceso. ¿Qué tenemos? 4. Le voy a decir hermano 15. Que me avise cuando tenga su deceso. Saquen sus picotas. Pocas luces. Digo que principio ha grabado. ¿Ya? No. 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 Sí. Ahorita pues era lindo como es al principio. Pues que yo soy. No, yo Ya vamos a entrar al tiempo de deceso. vamos a sacar los pipocas. Así que Muy bien, nos quedamos ahí. Ya terminamos. ¿Qué les parece, hermanos? Emocionante. Hasta ahí está todo bien. Ya nos vamos a entristecer con las copas, las trompetas, los sellos. Ahí nos Pero vamos a pastor, entristecer. esas copas, no vamos a ver los que no tienen sal. Y así, Pues hay que perseverar. Sí, hermana. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Pastor, en esa parte donde los ángeles hacen un convenio, son los ángeles caídos, ¿verdad? Sí. Porque cuando Cristo mismo vino, no me acuerdo muy bien si era Mateo, dijo que los ángeles no se dan en casamiento, ¿verdad? Los únicos que pueden transmitir eso son los ángeles caídos, ¿no? ¿cómo se sepa? No te quedas. Me estás ofendiendo. Hermanos, podemos orar. Oremos con la bendición, hermanos. Después de que quieran con la fe, por favor. Vamos a orar, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros para agradecer al Señor. Señor Padre Celestial, es nuestro tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por el alimento que nos provees, Señor. Te decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. bendita las manos, Señor, las manos que te guardaron. Aquí estamos presentes, Señor. Sí, también, Señor, duérmete Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Yo estoy grabando, ¿no? Graba. Continuamos, el libro de Apocalipsis. Ahora sí entramos, miren, a materia. ¿Qué hora tenemos?
¿Qué hora tenemos, hermanos? ¿Qué hora tenemos? 4:30. Ya, 26. ya. 6 menos 10, me avisan, por favor. Ahí me van a presentar sus trabajos. ¿Ya? Bueno, vamos a ver Apocalipsis. Vamos a ver la fundación de la iglesia. Ha sido fundada de dos maneras. Fundada proféticamente por Jesucristo, porque le dice a Pedro lo dice: Simón Pedro, sobre ti fundaré mi iglesia. Fundaré, está hablando en futuro, porque cuando Cristo estaba todavía no había la iglesia. Fundaré mi iglesia. Proféticamente Cristo ya ha dicho que iba a fundar. Y fundada de manera histórica cuando el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés. Ya ahí aparece la iglesia, no aparece más antes. Entonces el tiempo de gracia que hemos visto es desde este momento, ¿no? Desde el día de Pentecostés, podemos decir. Ahora, ¿qué es el Apocalipsis? ¿Qué significa su nombre? Es el libro donde Dios revela a Jesucristo y sus planes para el futuro. Revela a Jesucristo y sus planes para el futuro. Revelación, con B chica, significa mostrar o manifestar. Revelar es el pecado y la rebeldía. La palabra es homógrafa, se llama. No homógrafa, hay otra palabrita. Pero revelar con grande significa rebelión contra Dios. Pero Cristo ha venido de una manera de revelarse hacia nosotros. ¿Para qué? Para manifestar las cosas que van a acontecer. Apocalipsis viene de la palabra griega apokalupsis. Esa es la palabra griega. Apocalipsis. Esta palabra significa descubrir o revelar. Por eso otros tienen el libro de revelaciones. No, es lo mismo. Es decir, retirar el velo o cubierta de algo que está oculto. De igual manera, los libros apocalípticos como Daniel y Apocalipsis retiran el velo que oculta el futuro. Ya hemos retirado el velo nosotros, ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto las 70 semanas, ya hemos visto el tiempo. El tema central de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Nuestro Señor regresará para triunfar sobre todo mal. Apocalipsis 19, ahí está. Jesucristo, acompañado de un ejército. ¿Qué es? ¿Quiénes son? Los ángeles. No, nosotros. La iglesia. No somos ángeles. ¿Ya? Algunas veces pensamos que el arrepentimiento es solo para los perdidos, pero Juan enfatiza, aquí hablamos de Juan, ya no de Daniel. Juan enfatiza que el arrepentimiento también es para los creyentes. Nosotros debemos arrepentirnos de lo que hacemos. Seguimos con errores, hermanos. Debemos arrepentirnos si pecamos delante del Señor y dejar el pecado. No vivir con el pecado. No aprender. Muchos cristianos ahora han aprendido a vivir con un pecado oculto. En la Biblia hay dos pecados que son muy peligrosos. El pecado, ¿cuál es? El que no tiene perdón, es la blasfemia del Espíritu Santo. Atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo. Y hay otro que es el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado que no es confesado. Muchas personas, miren, hay una historia de un gran predicador, si no me equivoco era Jimmy Swaggart, en el año 1990 aproximadamente, no puedo equivocar. Era un gran predicador en Estados Unidos. ¿Les he contado la historia? No. Y otro predicador igual era Billy Graham. ¿Han escuchado de él? Sí. Dos grandes predicadores del año 1990, 80, 90. Ellos llenaban estadios. ¿Cómo se convertía en miles cuando ellos predicaban? Famosos eran. Pero de alguna manera la prensa, ¿no?, ha hecho que entre los dos haya un tipo de competencia, ¿ya? Porque ellos decían, ¿quién es el mejor predicador? ¿Jimmy Swaggart o Billy Graham? Decían, ¿no? Billy Graham tenía una postura un poco diferente a la de Jimmy Swaggart. Pero en una predica de Jimmy Swaggart, en un estadio repleto de personas, él acaba su predica y empieza a orar así de pie y empieza a llorar y dice, perdónenme todos, dice, todos. Me pido perdón de Dios, me pido perdón de todos ustedes. Dice, ya no
o 6, si no me equivoco. Y él dice, perdónenme, ya no puedo más con este pecado, decía, en plena prédica, después de acabar la prédica y la oración. Todo el estadio estaba ahí. ¿Y qué es lo que dice? He estado en adulterio. 10 años conviví con otra mujer que no es mi esposa. Pero ya no podía ocultarlo, dice él. Perdónenme, y empieza a llorar y se arrodilla. Y el todito se queda en silencio. Sorprendidos, un gran predicador, muchas vidas se convertían a Cristo, que había estado en adulterio por 10 años. Tenía otra familia y otra vida tenía. ¿No? Entonces, muchas personas lo han juzgado, le han criticado. Las mujeres no le han perdonado, dice. ¿Cómo nos va a predicar? Dice. Estando en pecado, en adulterio 10 años y venía a predicar como si nada. Le han juzgado. Dice. Entonces, Billy Graham, algunos han pensado que Billy Graham iba a decir, ven, lo que yo he predicado es verdad y él se ha equivocado. Muchos han pensado que iba a decir eso. ¿No? ¿Qué ha dicho Billy Graham? Él es un soldado caído. Lo que a él le ha pasado me puede pasar a mí. Yo no estoy para juzgarlo, más bien estoy para restaurarlo. Entonces, Billy Graham lo acoge en su congregación a Jimmy Swaggart y ahí lo anima a seguir adelante. Y juntos escriben una hermosa serie de libros de estudio bíblico. Y nuevamente Swaggart se ha levantado. Su familia le ha perdonado, a su esposa, todo. Pero eso, ¿qué nos enseña, hermanos? Uno, a no juzgar a nadie. Jamás juzguemos, ¿no? Y como en ese tiempo ahora, normalmente las hermanas no perdonan fácilmente. Muchas mujeres le han juzgado a este Jimmy Swaggart. ¿Cómo nos va a predicar? ¿Cómo va a ser? Siempre, pero el varón más rápido perdona, aunque no lo crean. Entonces no hay que juzgar. Uno. Y lo segundo, cuando alguien está pasando una prueba, no debemos juzgar. Debemos más bien alentarlo, ¿no? Por eso dice aquí, también es para los creyentes. El pecado que no se confiesa es ese pecado. Muchos, miren, este Swaggart si no decía eso, nadie se enteraba de que ella vivía con otra mujer. Dios sabe, pero ninguna de las personas se iba a enterar, ¿no? Tal vez hubiera muerto con esa otra mujer. Nadie se iba a enterar. Pero su alma, ¿dónde iba a ir? Al infierno. Porque ese es el pecado que no se confiesa. Ese es el pecado de muerte. Y si nosotros tenemos un pecado que no lo confesamos, nos va a llevar a la muerte, ¿no? Normalmente pasa con los jóvenes en este tiempo. Y es triste, hermanos. Nuestros jóvenes están siendo atacados bastante con esto del celular y la pornografía. Muchos jóvenes están teniendo problemas, ¿no? Y no nos toca juzgarlos. Hay que orar por ellos. Hay que alentarles a los jóvenes, a nuestros hijos, ¿no? Sobrinos, nietos, hermanos, todos debemos ayudarlos, ¿no? Hay mucho ataque del enemigo, hermanos, en este tiempo. Por eso Juan escribe que nos arrepintamos, pero no solo los que no conocen a Cristo, sino también los creyentes, nosotros mismos, ¿no? Hay enfermedades que vienen por pecados ocultos que tenemos, ¿ya? No todos tienen pecados ocultos, pero muchos sí. Y de años salen a la luz, ¿no? Por eso, pastores, miren que habían sabido maltratar a sus esposas. ¿Es correcto? No, para nada, pero predican y son buenos predicadores. Ese es un pecado que no se confiesa. Y el pecado que no se confiesa es el pecado por el que no te arrepientes y no cambias, pues. Sigues viviendo con ese pecado. Es el pecado oculto, por eso. Hay que tener cuidado. Entonces Juan dice que los creyentes también debemos arrepentirnos de todo lo que tenemos en nuestra vida. ¿Amén? Amén. ¿Cuán importante es para los creyentes arrepentirse del pecado? ¿Cuán importante es oír lo que el Espíritu dice a las iglesias? Considere las advertencias y amonestaciones del Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver más adelante el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia, ¿no? Ahora, los creyentes en Éfeso, aquí estamos resumen más. Esto va a pasar las diapositivas hoy día, no hoy día, el siguiente sábado. ¿Ya? Algunos dibujitos lo estoy colocando.
Normalmente la materia se enseña pues en más tiempo, ya lo estoy resumiendo mucho. Ya, porque este mes nomás ya tenemos, ¿no? 4 sábados nomás ya, o 3 ya. La siguiente presencial, las otras 2 virtuales, ya acabamos la materia. ¿Ven? Los creyentes en Éfeso, una iglesia, ¿qué problema tenían? Habían dejado su primer amor. Él los amonestó a arrepentirse. ¿Quién? ¿Juan o Jesús? Jesús. Juan solo ha escrito. Jesús. De lo contrario les quitaría de su iglesia, ¿no? ¿Cuál era el problema de Éfeso? Han dejado su primer amor. ¿Cómo está nuestro amor con el Señor? ¿No? Como Éfeso. Hay que analizarlo. ¿Cómo hemos empezado y cómo estamos? Que no se vuelva la iglesia una costumbre. Cuando se vuelve la iglesia una costumbre, vas a la iglesia a dormir, vas a la iglesia a decir por qué no hacen así, así siempre hemos hecho, vas a empezar a criticar, pero no vas a ayudar, ¿no? Miren, un ejemplo, allá en la denominación donde estoy, se llaman convenciones anuales donde se elige el cuerpo de diáconos, ¿ya? Entonces a mí como representante me enviaron a algunas iglesias, y a una de esas iglesias fui. Y el pastor dijo, yo no quiero trabajar con 7 diáconos, solo 4. Ya está bien, la Biblia dice 7, pero al final no es condicionante, los diáconos tienen una labor especial, y el pastor sabía por qué no quería 7. Ay, los hermanos, hay un hermano atrás del fondo, no, tienen que ser 7. Y el pastor dijo 4, quiero un tesorero, un secretario, uno de obras y uno de visitas. Ya, el pastor sugiere 4, ¿ustedes quieren 7? Debemos someternos a la autoridad del pastor, les digo. Porque él quiere con 4, ¿ya? Y que no, que el pastor hace lo que quiera. Así han empezado a hablar. Yo también me he enojado por su actitud con la Biblia y con las normas que tenemos en la denominación de las asambleas de Dios de Bolivia. Les dije, así nosotros trabajamos. Nosotros somos parte de las asambleas, debemos respetar nuestras normas, debemos respetar la Biblia. Y al final ese señor había sido el papá de varios, casi la mitad de la iglesia habían sido sus familiares. ¿Ya? O tal vez algo más de los que se congregaban en las familias. Entonces ya, pastor, le dije, el pastor le había designado ya a los 4 diáconos, vamos a hacer el nombramiento. No, y el hermano mayor que decía, no, pastor, entonces tú nomás te escoges, ¿para qué nos llamamos a convención? Así le han empezado a llamar la atención. Ya dije, pastor, le dije, mire, que hay elecciones, le digo. Ya me dijo, ya. Sugieran nombres, le digo. Un hermano ha sugerido, el hermano de atrás. ¿Qué ha dicho el hermano de atrás? No, yo no puedo. El que criticaba que eran 7 diáconos no podía. Entonces, ¿qué es el otro hermano? Yo no puedo. Los que criticaban no querían ser diáconos. ¿No? Y al final les digo, ustedes quieren trabajar con 7 diáconos y ustedes no quieren trabajar como diáconos, entonces es preferible no hablar mucho. Se oponían a todo lo que decía el pastor. ¿Y creen que la iglesia va a crecer así? No, ya no había amor. Y les dije, ¿cómo en una iglesia va a haber división? ¿Cómo entre ustedes no se pueden perdonar? Y estos hermanos, como su familia había sido primos, sobrinos, todo, no, pues querían tener el control de la iglesia. Y al pastor le querían hacer someter a varias de sus decisiones. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han dejado su primer amor. Y el primer amor, ¿qué te da? Ganas de trabajar, ¿no? De visitar, de orar, de ayudar. ¿Qué hago? ¿Qué no? ¿En qué enseño? ¿En qué te ayudo? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo era el primer amor cuando ustedes han conocido al Señor? ¿Se acuerdan? Iban temprano a la iglesia, ¿verdad? Va a haber una visita a una iglesia, vamos a la iglesia. Va a haber una actividad, vamos a la actividad. ¿Verdad? Hablábamos del Señor, ¿no? Eso era pues el primer amor. Pero el problema de Éfeso es que han dejado su primer amor. El problema de Pérgamo, otra iglesia, ¿qué es? Que estaban siguiendo los deseos de la carne, ¿no? Ellos ya no eran espirituales, eran carnales. ¿Cuáles son los frutos de la carne? En Gálatas 5. Ahí también están los frutos del Espíritu Santo. Y ahí al ladito están los frutos de la carne. ¿Cuáles son? Odio, pleitos, borracheras, adulterios, fornicaciones, envidias, ¿no? Idolatría y todo eso.
¿no? Entonces los de Pérgamo ya eran carnales. Los de Éfeso habían dejado su primer amor. Los de Tiatira estaban cometiendo pecados sexuales. Los amonestó para que se arrepintieran, porque si no lo hacían los haría pasar por la gran tribulación, y les advirtió que heriría de muerte a los creyentes que salieron de Isabel. Es un demonio de la lujuria y de la lascivia, que son estos pecados sexuales, ¿no? Entonces el problema de Tiatira era eso, que tenían estos pecados. A los creyentes de Sardis, otra iglesia, ya no eran dignos de caminar con él, porque eran hipócritas, ¿no? Él advirtió a los orgullosos y tibios creyentes de la Odisea. Eran tibios y eran orgullosos. Ahora, ¿cómo es la iglesia? Tibia. ¿Es orgullosa la iglesia? Al hablar de iglesia nos referiremos a los hermanos. ¿Son orgullosos? Les pregunto. ¿Ves la Odisea? ¿No? Algunos hermanos que no se les puede decir nada. Mírame, no me toques eso. Después te dicen, es que el pastor o el líder me ha ofendido, dice. ¿No? Ese es el problema. Pero ellos ya estaban aquí en la Odisea. Jesús estaba listo para vomitarlos, dice. No pasa por alto el punto que enfoca aquí. Los hijos de Dios deben arrepentirse para recibir las promesas del cielo. Aquellos que se rehusan de arrepentirse perderán su herencia, ¿no? Dijo que el Espíritu controla a aquellos en los cuales Jesús mora, ¿no? Entonces esto ya lo sabemos. Pablo también escribió que aquellos que practican el pecado. Hay una diferencia de pecar sin darnos cuenta. En algún momento podemos reaccionar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y ya no volver a cometer ese error. Pero hay otros que practican el pecado. Les es normal vivir con el pecado. Son mentirosos, ¿no? Hay hermanos que, miren, después de 18 años nos enteramos que hace 18 años pegaba a su esposa. Otro hermano que hace 4 años ya tenía otra mujer. Ellos se han acostumbrado a practicar el pecado. Ese es el problema. Ellos no heredarán el reino de Dios. Igualmente Juan solamente está recordándoles a los creyentes lo que escribió anteriormente. Jesús dijo que debemos permanecer en la vida. Los pámpanos que no permanecen se marchitan y mueren y son quemados, ¿no? A nosotros nos compara de esa manera. Ahora, Apocalipsis es una combinación de 3 formas de escritura. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Apocalipsis es una combinación de 3 formas de escritura. La primera forma es apocalíptica. Este último libro de la Biblia comienza con la revelación, ya usa visiones y símbolos para revelar el futuro. Otros ejemplos de escritos apocalípticos son Ezequiel, Daniel y Zacarías, que también tienen mensajes apocalípticos. ¿Cuáles son? Vamos a ver visiones y símbolos en este libro de Apocalipsis. La segunda manera de escritura, ¿ya? La segunda es profética. Se refiere a las palabras de esta profecía. Son proféticos, dan la palabra de Dios que se refiere al presente y al futuro. Está hablando de lo que va a acontecer en el futuro. Y la tercera forma es una carta, ¿no? Juan escribió Apocalipsis como una carta a las 7 iglesias. Así como Pablo ha escrito cartas generales, cartas carcelarias, todo eso. Igual Juan escribe a las 7 iglesias. ¿Ya? Autor y fecha. Creemos que el autor de Apocalipsis es Juan, el hijo de Zebedeo y el hermano de Jacob. Hay por lo menos 5 razones por las cuales afirmamos que es el apóstol Juan. El autor menciona Juan como su propio nombre 4 veces. Está escrito ahí, yo Juan, dice, ¿no? El libro revela que era judío, conocedor de las escrituras. También está claro que todo lo que tenía que hacer es mencionar su nombre para que las 7 iglesias los reconocieran, para que sepan que Juan está escribiendo. Lo segundo, el autor estaba sufriendo y condenado a morir. Esto respalda lo que Jesús le predijo a Juan acerca de su sufrimiento. Acuérdense de lo que el Señor les dijo a Jacobo y a Juan, que ambos beberían de su vaso de sufrimiento.
Jacobo fue decapitado y Juan probablemente fue condenado a morir en la isla de Patmos. Ahí hay, ¿no? Después el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir su Evangelio y sus 3 epístolas. Primera, segunda y tercera de Juan, que vamos a ver en las cartas generales, ¿no? Y temas en Apocalipsis que son los mismos de los escritos anteriores de Juan. Juan presenta a Jesús como el Verbo, nadie más lo presenta. No hay otro escritor que diga que Jesús es el Verbo de Dios, pero Juan sí. ¿Ya? En Apocalipsis se refiere a Jesús como el Verbo de Dios. Entonces, por eso también decimos que es Juan. El autor es Juan. Otro ejemplo es que Juan es el único de los escritores que llama a Jesús el Cordero. Solo Juan le dice a Jesús el Cordero. El Cordero es un tema principal en Apocalipsis, ¿no? El estilo de algunas palabras de Apocalipsis son diferentes a los demás libros de Juan. ¿Por qué? Por la edad en la que han sido escritos. Apocalipsis es escrito cuando Juan ya era mayor. Primera, segunda y tercera de Juan eran cuando él era adulto. No era muy mayor, por eso hay un poco de diferencia. La fecha, probablemente se escribió Apocalipsis alrededor del año 95 después de Cristo. Esta es la fecha en que concuerda la mayoría de los padres de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué año se ha escrito el Apocalipsis? Esa es pregunta de examen. ¿Qué año se ha escrito? 95 años. Muy bien. Ahora, para entender el libro de Apocalipsis debemos ver el contexto en el que estaba. ¿Qué se entiende aquí en la fotito? ¿Un león? Se lo está comiendo a los cristianos. ¿Cómo se llamaba el lugar? Coliseo Romano. Ah, ya. Espectadores romanos, creyentes, león. Persecución y sufrimiento para los que creían en Jesús. Miren la iglesia primitiva, ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Ahora no se da tiempo al Señor. Ellos han dejado todo por Cristo. Y nosotros a veces no dejamos nada por Cristo. ¿No? Es triste. No me refiero a dejar trabajos, dejar esposas, no. Me refiero a, no sé, dejar hasta nuestros placeres. ¿No? En vez de hacer no sé, en vez de ir a ver el partido de fútbol, venir a la iglesia, algo tan sencillo. ¿Cómo era la final del mundial un domingo acá? No sé si habrá sido en todo lugar, pero en la congregación donde estoy no habían varones ni jóvenes. Han estado hasta el culto de alabanza, 11:15, ya yo he predicado, hasta la 1:30 he predicado y no había varones, nada. Han ido llegando para la oración. ¿Dónde estaban ellos? Viendo la final del mundial. Y al final, ¿qué me decían? Pastor, Argentina es campeón. Eso es lo primero que me han dicho los jóvenes. Entonces, ¿a qué se refiere? Miren, ni eso pueden dejar. Pero estos dejaban todo sin importar ser muertos y comidos por leones. ¿No? La situación del apóstol Juan. Juan nos relata que él estaba sufriendo en la isla de Patmos. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? ¿Porque era un ladrón? ¿Era un asesino? ¿Qué era? ¿Por qué estaba? No lo han podido matar y lo condenan a una isla donde... ¿Pero por qué lo han querido matar? Porque profesaba Ahí está. el nombre de Cristo. No, por eso. Por predicar de Cristo lo han querido matar y lo han llevado preso. Lo han metido en aceite hirviendo y como no El podían Señor matar, la ha librado milagrosamente. Y si a nosotros algo así nos acontece, ¿cómo reaccionamos? ¿Negamos a Cristo? Tal vez los mayores no niegan, pero muchos otros sí. ¿Qué va a ser de mi familia? Dice. ¿No? Y niegan a Cristo. Es triste, miren, en este tiempo Juan estaba en una isla por predicar de Cristo. Esta isla se halla en el mar Egeo, cerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 3. Patmos era un lugar al cual el gobierno romano enviaba a los criminales. ¿Acaso Juan era un criminal?
Juan predicaba la palabra de Dios, no era un criminal, pero estaba con los criminales y los enviaba a morir, o sea, era una condena, no era por un tiempito, era una condena. Por lo tanto, Juan no se hallaba solo en Patmos. El emperador romano Domiciano probablemente exilió a Juan a Patmos por dos razones, que fueron no adorar a César y predicar que Jesucristo es Señor. Por eso le ha llevado a Patmos, ¿no? Las circunstancias de los primeros lectores de Juan. ¿Quiénes son los primeros lectores de Juan? Las 7 iglesias que están en la Biblia. ¿Ya? Cuando Juan estaba escribiendo Apocalipsis, los cristianos se enfrentaban a la persecución. Este Domiciano impuso una ley por la cual ordenaba que todos deberían arrodillarse delante de él y adorarle como a un Dios. Pero los fieles cristianos afirmaban que Jesucristo es Señor y se negaban a adorar a los césares humanos. Y esto era motivo para perder el trabajo. Los fieles cristianos vinieron a ser conocidos como enemigos del gobierno, por lo tanto, la lealtad de Jesús trajo persecución. ¿No? Bueno, no voy a hacer una prédica con relación a eso, pero sí he predicado fuertemente en carnavales con relación a eso. Muchos cristianos están participando en las chayas, en sus trabajos, por no pagar una multa. ¿Por qué has participado en las chayas? ¿Qué multa es? Y uno se pone a pensar, ¿no? Líderes, diáconos, ¿qué hacen eso? Entonces, ¿dónde está el temor a Dios? ¿No? Eso nos hace pensar mucho. ¿Cómo está la iglesia? ¿No? Es que me han obligado. ¿Quién te ha obligado? Al final la Constitución te respalda, no te pueden despedir por no participar en eso. El artículo 4 de la Constitución libre dice que el Estado es libre de la religión. Somos un Estado laico. O sea, no te pueden despedir por no practicar sus creencias. Puedes demandarlos si hacen eso. No te despiden. Pero muchos, ¿qué hacen? Van por miedo a represalias. Y si ves a Juan y a los primeros cristianos, hermanos, han negado todo. Han negado arrodillarse a un emperador, aunque eso costaba la muerte. ¿No? Quiero hablarles sobre esto primeramente. Este era el Coliseo romano, donde César y todos los gobernadores y demás participaban como espectadores. Aquí luchaban los gladiadores primeramente. Y uno de ellos, el que perdía, moría. Venían de otros lugares así personas, pero al final se ha vuelto un espectáculo que suelten a cristianos, mujeres y niños ahí adentro, con los leones. Y los leones creen que les van a ir a abrazar, a felicitar. Los han matado, ¿no? Se los han comido vivos, pero ellos no han negado a Cristo. Y todo ese es el principio de esa alabanza que dice, ¿no? He decidido seguir a Cristo. ¿Cantamos esa alabanza en la iglesia? Amén. Pero hay que ver en qué momento se originaba, ¿no? Con un misionero en África para cortesía de eso. Hace años atrás. Escuchen, a ver cómo ha empezado eso. A él le han dicho que niegue a Cristo, porque no podía predicar, y él ha dicho no. Le han dado como 3 oportunidades, y él ha dicho no. Al final ha agarrado a su esposa y a sus hijos, delante de él lo han matado, en África. Y él ha cantado, él ha compuesto lo que decía, he decidido seguir a Cristo, no voy a volver atrás. Por eso es la alabanza. Y al final lo han matado a él, ¿no? Pero imagínense qué valientes hombres ha habido. Y nosotros cosas pequeñas no negamos, no decimos siquiera no vamos a participar, no vamos a hacer, ¿no? Ya no hay amor al Señor. ¿Se han dado cuenta? Estamos en ese tiempo, pero no somos quien para juzgarlo. Cada uno ve cómo vive. ¿Amén? Ellos vivían de esa manera. Era un espectáculo para los romanos. Aquí así ven al público, se están viendo cómo ellos están siendo devorados por leones hambrientos, leones que no comían semanas para entrar ahí al Coliseo, para matarlos. Y no era chiste, hermanos, esto ha acontecido. En el libro de Hechos habla de una persecución. Y cómo estos cristianos
tenían la valentía de no negar a Cristo por el poder del Espíritu Santo, porque ellos se agarraban de Dios, y ese es el poder del Espíritu Santo. Dios les daba fuerza para que no nieguen su fe, ¿no? Pero ahora es diferente, hermanos, es diferente y es triste, ¿no? Contexto histórico, seguimos. El Señor advierte a los creyentes de Esmirna que van a sufrir aún más. Ahí está el pasaje bíblico, eso con calma lo vamos a ver su tiempo. El Señor advierte a los creyentes de Filadelfia de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Antipas ya había sido martirizado por su testimonio en Cristo. El quinto sello revela que muchos creyentes ya habían sido martirizados. Entonces no habla, ¿no? No está hablando de muchas bendiciones aquí. Cuando Juan ha escrito el libro de Apocalipsis, estaban ellos perseguidos. No estaban viviendo en paz. No había como aquí institutos bíblicos, ¿no? Ellos se reunían en las casas a ocultas. Si les encontraban, los agarraban, ¿no? Les quitaban sus posesiones y todo. Ahora vamos a ver el mapa de las 7 iglesias de Asia. Aquí es Patmos, la isla de Patmos. Más a este lado está lo que es Jerusalén. Aquí está Chipre, donde el apóstol Pablo en su último viaje ha naufragado. Aquí están las iglesias de Asia, estas iglesias escritas. Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia y Laodicea. A este lado está la iglesia de Galacia, Gálatas escrito para ellos, Licia, Pánfilia, Sicilia, Capadocia, y esto es Corintio, Grecia, y esto es Italia, Roma. ¿No? Entonces, a estas iglesias es que Patmos estaba en el medio del mar, era una isla. Ahora sí, los temas de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 al 9. El primer tema de Apocalipsis es el mayor sobre el regreso de Jesús para triunfar sobre todo mal. El Señor Jesús viene por sus creyentes o por su iglesia. Ese es el tema principal. Juan enfatiza que el tiempo del retorno de Cristo está cerca. Entonces todos sabrán que Él es el soberano de la tierra. Juan resume este gran tema de Apocalipsis. En Apocalipsis 1.7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿No? Los temas de Apocalipsis, seguimos con eso. El segundo tema de Apocalipsis se refiere solamente a los creyentes, que los creyentes vencedores heredarán el reino de Dios. Entonces, estamos en una lucha constante entre hacer el mal o hacer el bien en nuestras vidas, entre agarrarnos de Dios o agarrarnos del diablo, ¿no? El Señor inspiró Apocalipsis para animar a los creyentes que estaban pasando persecución. ¿Nosotros pasamos persecución? ¿Qué haríamos si pasaríamos persecución? ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta. No todos, ¿no? No todos estamos preparados para eso. Pero damos gloria al Señor, porque tenemos libertad para aprender la palabra del Señor. Tenemos libertad para predicar. ¿Estamos predicando? Debemos hacerlo siempre, ¿no? Satanás estaba obrando por medio de los césares romanos. El diablo y los césares estaban oponiéndose a Dios, ¿no? Juan deja en claro que cada persona debe escoger entre el cordero y la bestia. Nadie puede amar al mundo y a Dios. Cada persona que escoge la marca de la bestia será atormentada para siempre. El falso profeta se le dio poder para matar a todos aquellos que no adoraran a la bestia. Aquellos que se usan ser leales no pueden comprar ni vender. Los que se oponen a la bestia son traidores al gobierno. Entonces en algún momento vamos a pasar nosotros persecución. Ahora sí, en Apocalipsis, cuando Jesús le revela esto a Juan, en la circunstancia que ellos vivían, los primeros cristianos eran persecución, pero Jesús les da promesas. ¿Cuál es la promesa de Jesús a la iglesia de Éfeso? Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿no? Eso les dice a los de Éfeso. A los de Esmirna, ¿qué les dice?
Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, o sea, ya no va a haber muerte para él. A los de Pérgamo, al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Qué quiere decir una vida nueva? ¿Alguno quisiera probar el maná del cielo? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Sí? 40 años había eso. Sí. Este es el maná, ¿verdad? El maná del cielo. ¿No? Yo quisiera probar. ¿No? ¿Cómo habrán comido? ¿Qué sabor tendrá? Pero miren, a ese maná se refiere de la comida del cielo, con lo que les ha sustentado, les dice. ¿No? Dios les ha sustentado al pueblo de Israel por 40 años, el maná del cielo. Entonces les va a dar, dice a los de Pérgamo, a los de Tiatira, yo le daré autoridad sobre las naciones. A Sardis será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A Filadelfia, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ah, entonces puedes perder tu corona, ¿no? Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Y quién va a estar en el templo de Dios? Jesús, Dios. Entonces siempre vamos a estar con Él. La Odisea, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, todas las promesas, ¿quién nos dice que un día vamos a estar con Dios? Pero si vencemos, no dice el que se queda, o el que da un paso atrás, solo es al que vence, ¿no? Y en todo lugar heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Los personajes, ya vamos a ir, estamos haciendo una introducción. Los personajes de Apocalipsis. ¿Quién es Jesucristo? En Apocalipsis, el libro revela de diferentes maneras como uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando en Apocalipsis vemos la palabra uno semejante al Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo. Cuando vemos en Apocalipsis el Cordero, se refiere a Jesucristo. Cuando vemos Apocalipsis el león, un hijo varón, el jinete sobre el caballo blanco. Ahora entendemos, ¿no? Aquí vamos a ver un hijo varón cuando una mujer estaba encinta de un dragón de perseguir. ¿Y quién era el hijo varón? Jesucristo. Todo eso vamos a ir viéndolo, pero hay que entender. Dios Padre, el que está sentado en el trono, se refiere a Dios Padre. Se hace referencia a través de la historia. El Espíritu Santo, ¿cómo se escribe, en Apocalipsis, cómo está referido el Espíritu Santo? Los 7 Espíritus de Dios es el Espíritu Santo. Juan estuvo en el Espíritu en el día del Señor. El Espíritu habla con las iglesias y está activo por toda la historia. Desde Génesis 1, 2 hasta Apocalipsis está el Espíritu Santo. El apóstol Juan, él ve las visiones y los narra o cuenta la historia. También frecuentemente comparte sus sentimientos y sus reacciones a las visiones. Porque dice, y me postré y me arrodillé delante. Ahora, las 7 iglesias, ¿qué son las 7 iglesias? Jesús habla con estas en los capítulos 1 al 3, ellas permanecen en el trasfondo del libro. Todo Apocalipsis se escribió para estas iglesias y para las iglesias que ellas representan. Nos representan a nosotros. ¿Ya? Satanás, el enemigo principal de Apocalipsis. Satanás se escribe como el diablo, Satanás y el dragón. El dragón es Satanás, aquí en Apocalipsis. Los 4 seres vivientes, estos pueden representar toda la creación. Aparecen frecuentemente, ¿ya? Con relación a los personajes. Los 24 ancianos, estos pueden, ya no es una aclaración completa, fija. Estos pueden representar a todos los que Dios ha redimido, ¿ya? Los ángeles están activos a través del libro. Un ángel dio la revelación a Juan, los ángeles adoran a Dios y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Los ángeles declaran juicio y luchan en la batalla celestial. Los ángeles tocan las 7 trompetas, derraman las 7 copas y las 7 plagas. Un ángel, quizás el de Apocalipsis, mostró a Juan muchas cosas. ¿Quiénes son los 2 testigos?
Estos llevan ropas negras y llaman a los pecadores a arrepentirse. Asimismo profetizan y declaran el juicio de Dios, ¿no? El anticristo y la bestia. El anticristo reina sobre la bestia, que es su reino. A veces Juan se refiere al anticristo como a la bestia. Esto es porque un rey y sus reinos son uno. La bestia, ¿ya?, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 5 de estas cabezas estaban en el pasado. Nosotros creemos que estas representan a los reinos de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, lo que hemos leído. Y la 6ª cabeza representa el presente en el día de Juan. El anticristo es el cuerno que surge para reinar sobre este. Los 10 cuernos en la cabeza de la 7ª bestia son 10 reyes. ¿Ya? El falso profeta. Esta persona representa al anticristo como el Espíritu Santo representa a Cristo. Satanás, el anticristo y el profeta falso forman una trinidad profana o satánica. Va a averiguar la pregunta del examen. ¿Cuál es la trinidad satánica? El Papa, el anticristo y el diablo. No. Aquí está. Satanás, El anticristo. el anticristo y el falso profeta. ¿No es el Papa ese? No, decimos que el falso profeta es el Papa. Hay varios que dicen y asemejan eso, nosotros también, pero no podemos asegurar. Solo decimos, como dice en la Biblia, en Apocalipsis se refleja, no dice Papa, dice el falso profeta. Entonces, Satanás, el anticristo y el falso profeta es una trinidad satánica. ¿Ya? En Apocalipsis vamos a escuchar el nombre de la ramera. ¿Qué significa la ramera? Juan nos dice que la ramera es la ciudad capital del anticristo. Eso es la ramera, la ciudad capital del anticristo. Esta gran ciudad representa el mundo y sus valores. En el tiempo de Juan, esta ciudad capital era Roma. Juan se refirió a ella como Babilonia para proteger a los creyentes. Se consideraba que César era el anticristo y en el tiempo de Juan, pero creemos que habrá un anticristo final que reinará en el mundo desde una gran ciudad. Entonces, cuando se habla de la ramera en el Apocalipsis, no se refiere a una persona, se refiere a la gran ciudad donde se va a sentar el anticristo. O sea, su capital, ¿no? Sí. Ahora, la novia es la iglesia. ¿Cuántas novias hay aquí? ¿Amén? ¿Cuántas y cuántos? Todos somos la novia de Cristo. Al principio no me entraba pues esa idea. ¿Cómo yo puedo ser novia si soy hombrecito? Decía, cuando conocí al Señor. Después he entendido que la novia es la iglesia, el cuerpo de Cristo. La novia incluye a los que se van en el rapto y a todos los salvados durante la gran tribulación. Hablamos de los judíos. La novia se unirá con Cristo cuando Él venga a vencer la maldad. ¿Ya? Para siempre se une. Y hay otros personajes en Apocalipsis, Jezabel, los jinetes sobre caballos, la mujer, los mártires, reyes, comerciantes, marineros, seguidores de la bestia, testigos del Señor, esclavos, gente pobre, los 144,000, todo. Una gran multitud de ropas blancas. Va a haber diferentes personajes en la Biblia. Ahora, esto es lo que a nosotros nos va a hacer. Esto es lo que nosotros debemos entender, porque nosotros, las formas de interpretación del Apocalipsis, ya todo lo que estamos viendo ahora solo es introducción. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas de presentación? De interpretación. El primero es el punto de vista pasado o preterista, se llama. Eso también va a ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las formas de interpretación de la Biblia? El pasado preterista mantiene este punto de vista. Dicen que Apocalipsis 1 al 18 sucedió en el primer siglo, en los primeros 100 años. Ellos opinan que las profecías de Apocalipsis fueran cumplidas cuando los primeros cristianos tuvieron que luchar contra Roma. Estamos hablando de esa persecución. Esta interpretación del pasado preterista hace ver que en esos 100 años ya ha pasado, ¿no?, la tribulación. Para los que tienen este punto de vista, Apocalipsis dice muy poco acerca del futuro, ¿no? Es cierto que algo de Apocalipsis se aplica directamente a la primera iglesia de la ciudad de Roma. Esta estaba edificada sobre 7 montes.
Ninguna de las personas del primer siglo fueron obligadas a llevar la marca en la mano derecha o en la frente. O sea, no hay marca. Entonces, no ha pasado todavía. Entonces, nosotros descartamos esta teoría, esta interpretación preterista. Hay otra interpretación, que es el punto de vista historicista, o histórico. Ellos se remiten al pasado, ¿no? No limitan Apocalipsis a los primeros 100 años de la iglesia, como la anterior forma de interpretación. Tratan de ajustar Apocalipsis con los acontecimientos de la primera iglesia hasta el presente, ¿no? Surgimiento del Papa, las cruzadas, los que siguen el punto de vista histórico no ven la gran tribulación como el final de los tiempos. Más bien distribuyen la tribulación a lo largo de la historia. Ellos dicen que desde que Cristo se ha ido ya ha empezado toda la tribulación. Hasta ahora estamos pasando la tribulación, dice la interpretación historicista. El problema con esta interpretación es que cada generación interpreta Apocalipsis de una manera distinta. Ellos dicen que desde que Cristo se ha ido hasta ahora estamos en la gran tribulación, ¿no? Hay otro que es el espiritual o idealista. Los idealistas descartan el pasado. Podríamos decir que ellos miran hacia arriba. Opinan que Apocalipsis contiene ideas espirituales y que no se trata de personas ni de acontecimientos reales. Creen que Apocalipsis es una parábola que nunca sucedió ni sucederá. Dicen que el libro enfatiza la lucha espiritual y el triunfo de Dios sobre el mal. Ellos dicen que solo es una historia y que nunca va a acontecer. El problema de este punto de vista es que contradice las escrituras. Por ejemplo, Pablo no dice que el anticristo es solamente una idea, sino enseña que el anticristo es una persona real. No podemos aceptar esta opinión, pues no está de acuerdo con el resto de la Biblia. ¿Ya? Ellos creen que todo es una historia y que nunca va a haber la gran tribulación. Más tenemos la forma de interpretación futurista. Y en esto es lo que nosotros creemos. ¿Ya? Este es el de multitudes de creyentes como futuristas. Creemos que Apocalipsis se llevará a cabo durante un periodo aproximadamente de 7 años. Este periodo de 7 años de tribulación se basa en Daniel 9:27, lo que hemos leído. Estos 7 años de la ira y los juicios de Dios terminarán con el retorno de Jesucristo. Luego sigue Apocalipsis 20:22 a través de este libro. Consideraremos la mayor parte del Apocalipsis como algo del futuro. Entonces nosotros tenemos la manera de interpretación futurista. ¿Ya? Por eso les decía, hay diferentes formas de interpretar. Tal vez algunos interpretan idealistas y dicen nunca va a acontecer, solo es una historia, nos va a hacer confundir, ¿no? Pero contradice a la Biblia. Símbolos, ahí está, tienen que saber, ya hemos visto de los personajes, tienen que saber los símbolos. ¿Qué representan? Si no sabemos los símbolos no vamos a poder entender. En la Biblia habla de 7 candeleros. ¿Qué representan los 7 candeleros? Las 7 iglesias. Habla de 7 estrellas. ¿Qué representa 7 estrellas? 7 ángeles. ¿Ya? Les voy a pasar la diapositiva. Hoy día hasta donde avancemos les voy a pasar. ¿Ya? ¿Qué es la estrella de la mañana? En Apocalipsis 2:28 habla. ¿Qué es la estrella de la mañana? Es Jesús. Jesús. Apocalipsis 3:7 dice la llave de David. ¿Qué significa? El poder de abrir y cerrar las puertas. Habla de 7 lámparas. El septuplo, Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Los 7 Espíritus de Dios del cual habla Isaías. ¿Ya? Esas son las 7 lámparas. El Cordero representa a Jesús, Señor de señores, Rey de reyes. En Apocalipsis 5:6 vemos 7 ojos. Igual, habla del Espíritu de Dios. Los 7 Espíritus de Dios. ¿Ya? Las copas de oro llenas de incienso representan las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Juan Pablo II. ¿Ellos son los santos? Nosotros. Y nuestras oraciones. ¿No? 4 caballos y sus jinetes que representan tiempos de conquista, de guerra, de hambre y de muerte. Son tiempos. No es que van a aparecer en el cielo caballos así, cabalgando y un jinete. No, son tiempos.
Cada caballo representa un tiempo. Va a haber tiempo de guerra, va a haber tiempo de hambre, va a haber tiempo de muerte, todo. ¿Ya? Sí, acontecimientos. Ahora, en Apocalipsis 9:1 vamos a ver qué va a decir estrella que cayó del cielo. No es una estrella que va a caer, un astro, es un ángel. ¿No? Cuando vamos a ver una estrella que cayó del cielo, entonces ya no vamos a ver una estrella, vamos a pensar que es un ángel. Esa es su interpretación. ¿Ya? Aquí está. Después, la mujer y el hijo varón. ¿Quién era el hijo varón? ¿Les dije? Cristo. ¿Y la mujer quién representa? Ahí está. Entonces, cuando leamos la mujer y el hijo varón, vamos a hablar de Israel y Cristo. El dragón escarlata, la serpiente antigua, ¿quién es? Satanás. ¿No? El dragón. Hemos dicho que es Satanás, el diablo. La tercera parte de las estrellas del cielo, vamos a ver, no es que la tercera parte de las estrellas va a caer, se refiere a los que ya han caído. ¿Quiénes son? Los que se han revelado en el cielo. El pecado original. El pecado del hombre, ¿cuándo se ha dado? Génesis. ¿En qué momento se dio? Cuando desobedeció y cuando mató. Desobediencia. No comerás de este fruto, ya comió. Esa es la caída del hombre. ¿No? El pecado del hombre es ese. Pero no, ¿cuál es el pecado original? La revelación de Lucifer en el cielo. Ahí ha empezado. ¿No? El pecado del hombre es Adán y Eva, y el pecado original es lo que ha pasado con Lucifer. Antes llamado Lucifer, ahora llamado Satanás. Es el mismo. ¿Ya? No podemos decir a Satanás Lucifer, porque Lucifer significa ángel de luz o portador de luz. En esos tiempos era un querubín protector. Lo mejor de la creación era Lucifer, pero se ha rebelado contra Dios y ha caído con la tercera parte de los ángeles. Y eso representa la tercera parte de las estrellas del cielo. Cayeron. Entonces, ¿quiénes son ellos? Los ángeles que ya han caído. Tiempo. Tiempos y mitad de tiempo. Tiempo. 1. Tiempo. Significa 2. 1 más 2, 3. Y mitad, 3 y medio. 1260 días, 3 años y medio. Eso vamos a ver en Apocalipsis 12, 14. Y por tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Entonces se refiere a los 3 años y medio de la gran tribulación. Cuando veamos la bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, es el anticristo, que es el octavo rey y su reino. No es que va a venir una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. No va a salir una bestia así del mar. No va a salir. Va a ser el anticristo con un poderoso ejército que se va a levantar. ¿Ya? A eso se refiere. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes y 7 reyes, 7 gobernadores que van. ¿Ya? 7 potencias mundiales, ahora lo podemos decir. ¿Qué representan los 10 cuernos de la bestia? Son 10 reyes con la bestia, que es el anticristo. El anticristo se va a aliar con 10 reyes, 10 potencias mundiales. A eso se refiere, ¿no? Los cuernos. La bestia que sale de la tierra. No es que se va a abrir la tierra y va a salir una bestia. No, es el falso profeta. El falso profeta es lo contrario de lo que es el Espíritu Santo. ¿No? Es el que engaña. Ese es el falso profeta. La gran ramera, Babilonia la grande, que está sentada con la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuál es? Ya les he dicho, la gran ciudad que está sobre los 7 montes y reina sobre los reyes de la tierra. Pues estamos hablando de una potencia mundial, pero no es Estados Unidos. Una potencia que se levanta del oriente. ¿Y qué lugar está en el oriente según nuestro mapa mundi? China está en el oriente. Entonces, China no está muy lejos de ser la primera potencia mundial, o tal vez ya será, ¿no? Y cuando habla de Gog y Magog, habla de los espacios territoriales de Rusia. Entonces uno se pone a pensar, China potencia, Rusia potencia,
se van a unir. Ahora, ¿cómo creen que están? ¿Estados Unidos se puede unir con Rusia? ¿Con China? ¿Y esto qué tiene que ver en el Apocalipsis? Pueden decir. ¿No? Es que se van a unir potencias contra otro reino menor. Estados Unidos ha apoyado a Israel para que se levante como nación. Siempre los ha apoyado. Entonces, no sale de ahí el falso profeta. No va a haber ahí una guerra. ¿Dónde va a acontecer? El falso profeta se va a aliar con quienes, con los reinos más poderosos sobre la tierra. ¿Ya? 7 cabezas y 10 cuernos, 7 montes y reinas 7 reyes de la tierra. O sea, va a haber 7 potencias mundiales que se van a aliar con el anticristo, que va a ser una persona. Y ellos van a controlar el mundo. Y para controlar el mundo, ¿qué necesito, hermanos? Poder, economía, fuerza. ¿No? ¿Bolivia puede controlar el mundo? Ah, pero China puede hacerlo. China puede entrar en una lucha con Estados Unidos. Y si lo gana, ¿quién le va a desafiar a China? Nadie. Y puede controlar muchos países. ¿No? Entonces, a eso se refiere. Si nos damos cuenta y analizamos en este tiempo, el Apocalipsis se refiere a algo más real de lo que vivimos. No son fantasías. ¿No? Va a haber guerras. Todos dicen que una tercera guerra mundial va a destruir todo, ¿no? Va a acontecer esa guerra. Pero eso nosotros vamos a ver que es la gran tribulación. ¿No? ¿Cuántas veces he escuchado de una guerra nuclear? ¿Qué pasaría si hay una guerra nuclear? Va a haber una guerra nuclear. Va a haber una guerra nuclear. Muchos van a morir. Porque una guerra nuclear tiene contaminaciones. ¿Y eso tendrá que ver con que el cielo se oscurece? Puede ser. Sí, tiene que ver. Entonces, eso no va a asuntos sobrenaturales, va a asuntos que vamos a verlo y que conocemos. ¿No? El jinete del caballo blanco, Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. La raíz de David, Jesús. Ahorita vamos a continuar viendo esa parte. Ahora, hay una diferencia entre Daniel y Apocalipsis. Daniel es un libro cerrado, porque Dios dijo a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4, eso le dice. Pero en Apocalipsis dice lo contrario. En Apocalipsis el Señor le dijo a Juan: no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Estamos viviendo en los últimos días, por lo tanto Dios quiere que nosotros comprendamos lo que se acerca. A diferencia de Daniel, Apocalipsis es un libro abierto, todo ya está escrito. Capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Jesús en medio de los 7 candeleros. ¿Qué son los 7 candeleros? ¿Qué son los 7 candeleros? Las 7 iglesias. Entonces Jesús en medio de las 7 iglesias, pero en la Biblia dice Jesús en medio de los 7 candeleros. Jesús en medio de estas 7 iglesias. La estructura del libro de Apocalipsis es de esta manera. Estos son los capítulos de Apocalipsis. ¿Ya? En la Biblia, esto siempre se van a acordar. En Apocalipsis hay 3 frases que siempre se dicen. Lo que has visto se refiere a la visión que tuvo Juan. Las cosas que son se refiere a las 7 iglesias. Y las que han de ser después se refiere al futuro. Nosotros estamos hablando de las cosas que son en el tiempo de la iglesia. ¿Ya? El capítulo 1 nos habla de la introducción y la visión que Juan tiene de Cristo. Capítulo 1. El capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de los 7 mensajes a las 7 iglesias. El capítulo 4 nos habla del trono. ¿Quiénes están en el trono? Antes, donde dice mensajes, ¿puede ser 7 cartas? Sí, mensaje a la Odisea, ¿no? A las iglesias, a eso se refiere. Capítulo 5 habla del rollo y el cordero. Capítulo 6 vamos a ver los sellos. Capítulo 7 los 144.000 sellados y una gran multitud. Capítulo 8, 9, 10 habla de un librito, las
las 7 trompetas y los 2 testigos, hasta el capítulo 11. Capítulo 12 va a hablar de la mujer, el dragón y el hijo varón. ¿Quién es la mujer? Israel. Dragón. El hijo varón. Ahí está. No, ya sabemos interpretarlo, ¿no? Ya hemos aprobado la materia. En el capítulo 12 vamos a ver eso, ¿no? Las 2 bestias vamos a ver aquí en el capítulo 13, los 144.000 y 3 ángeles en tiempo de la cosecha 14, las 7 copas 15 y 16, el capítulo 17 las rameras sobre la bestia. ¿Qué es la ramera? La ciudad capital, ¿no? Donde se va a sentar el anticristo, una ciudad bien corrompida, donde ya no va a haber valores morales, no va a haber amor, no va a haber nada, perversión va a haber en este lugar, todo pervertido, ¿no? La caída de Babilonia, el capítulo 18, segunda venida, cena del Cordero y Armagedón, en el capítulo 19, el milenio, el gran juicio del trono blanco, en el capítulo 20, cielos nuevos, tierra nueva, ciudad nueva, capítulo 21 y 22. Felices. No, ya vamos a estar aquí. Entonces aquí vemos la composición del libro de Apocalipsis. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahora, queridos hermanos, estas son las bendiciones, ¿no? Apocalipsis capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee. Ustedes son bienaventurados porque están leyendo. ¿Amén o no amén? Amén. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrito. Leemos, somos bendecidos, muy bendecidos. Los que escuchamos somos muy bendecidos, pero debemos guardar lo que en ella está escrito. ¿Por qué? El tiempo está cerca. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, ¿no? Los muertos en el Señor. O sea, hasta morir debemos estar nosotros en el camino del Señor, hermanos. Ellos son, dice, bienaventurados. ¿Amén o no amén? Amén. Bienaventurado el que vela, el que está despierto espiritualmente y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son llamados? Los que creen en Jesús. Bienaventurados los que participan de las bodas. Los que participan son llamados, hablamos de la iglesia y hablamos de los judíos mesiánicos. Ellos son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿No? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía, y los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cómo están nuestras vestiduras blancas? ¿Siguen blancas? ¿O ya se han percudido? ¿O están manchadas? ¿Cómo se mancha con el pecado? ¿No? La visión de Juan acerca de Jesús, ahí está, ya vamos a ver a Jesús, ¿no? Aquí tenemos una imagen. Ay, perdón, no me vi, hermano. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Así más o menos una imagen. Así lo ha visto más o menos Juan, ¿no? De esa manera lo ha visto. Ahora, aquí está. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Ahí dice: en medio de los 7 candeleros. ¿Qué es 7 candeleros? Jesús está presente entre los creyentes de las iglesias locales. Semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Ahí dice: vi a uno semejante, ¿no? Las palabras Hijo de Hombre provienen de Daniel 7:13. Jesús se aplicó estas palabras a sí mismo muchas veces como el Mesías. Recuerda lo que dijo Jesús cuando el sumo sacerdote le preguntó si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos capítulo 14, versículos 62. No pase por alto lo que Juan dice en Apocalipsis. Él identifica a Jesús como el que ha recibido autoridad, gloria y poder.
Todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas de la tierra le adorarán. Su reino es un reino eterno. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Esto era un gran estímulo para los afligidos creyentes en los días de Juan. Entonces, en medio de las iglesias ha visto a Jesús. Es igual a nosotros. ¿Amén o no amén? Amén. Dentro de la iglesia está Jesús. Pero no podemos decir que somos iglesia si no está Jesús con nosotros. ¿Y cómo está Jesús con nosotros? Mediante su Espíritu. ¿Amén? Amén. Vestido de una ropa que llegaba a los pies. Esto significa el sacerdocio. Jueces, gobernadores y reyes usaban ropas semejantes. Una ropa completa. Así lo ha visto, ¿no? Juan en su visión así lo ha visto. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. El oro se relaciona con las llaves. Ha visto un hombre con un vestido largo hasta el pie y con un cinto, con un cinturón aquí, de oro, ¿no? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Así lo ha visto. ¿Y qué representa? El cabello de Jesús se describe de la misma manera que el cabello de Dios. El anciano de días. A eso también se refiere. En Daniel 7:9 dice el anciano de días. Esto demuestra que Jesús, al igual que el Padre, es eterno. Cuando dice el anciano de días se refiere a Dios Padre. Entonces, al igual que Dios Padre, igual Jesús es eterno. El cabello blanco se relaciona con sabiduría y Juan demuestra que el Padre y Jesús participan de la misma naturaleza. ¿Ya? No lo ha visto como ha muerto, no lo ha visto con 33 años, lo ha visto como una persona que tenía cabellos blancos, como blanca lana. Sus ojos como llamas de fuego. ¿Qué color eran sus ojos entonces? ¿Sus ojos? ¿Cómo es la llama de fuego? Parece medio amarillo, naranja, rojo, lila, todo color tiene, parece. Pero ese color es, dice, sus ojos, ¿no? Y el fuego muestra que no tiene parcialidad hacia nadie. Son los ojos de un juez justo que todo lo sabe, escudriñan los corazones y los mentes. Apocalipsis 2:23, ¿no? Sus pies semejantes al bronce bruñido. Ahí están las características de cómo lo ha visto Juan a Jesús. El bronce representa fortaleza. Asimismo, el altar de bronce en el templo era para sacrificios. Esto nos recuerda que Jesús es nuestro sacrificio. ¿Cómo lo han visto a Jesús? Ropa larga, un cinto de oro, ojos como fuego, cabellos blancos y pies como bronce bruñido. ¿Cómo es el bronce bruñido? Es un rojo intenso, ¿no? No está caliente y se puede moldear el bronce. Ese color dice que lo vio, ¿no? Su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz tiene gran poder y autoridad, ¿no? ¿Alguien ha ido al mar? ¿Conoce el mar? ¿Ha viajado al mar? El mar dice que tiene un sonido, ¿no? Por las olas. Siempre me comentan, se escucha, ¿no? Y a eso se refiere más o menos. Estruendo de muchas aguas a un movimiento que es bien fuerte. No lo conozco, pero dicen que cuando están ahí, sí, el mar tiene un sonido, dice que es muy fuerte. Entonces a eso se refiere. Su voz tiene poder y autoridad. En su diestra 7 estrellas. Que son las 7 estrellas, son los mensajeros o pastores. Cada estrella representa el pastor de la iglesia. Había 7 iglesias. Cada estrella representaba al pastor de estas iglesias. La palabra griega ángelos se puede traducir como ángel o como mensajero. A Juan Bautista se le llamó ángelos, este es un mensajero. Siendo que están en su diestra significa protección como acción. Jesús usará a sus líderes a su voluntad, ¿no? Él dice en su diestra, en su derecha. Diestra es derecha. 7 estrellas. Entonces, al lado de Cristo, ¿quién estaba? Los 7 pastores de la iglesia. Uno de Éfeso, Esmirna, Laodicea, Filadelfia, Sardis, de todos ellos. Entonces los pastores también tienen una labor importante, ¿no? Porque están, dice, a la diestra de Jesús. No estaban ahí, estaban a la derecha de Jesús. ¿Ya? Es importante esa parte. Y ahí con esto vamos a concluir. La visión de Juan acerca de Jesús. De su boca salió una espada aguda de 2 filos.
Esta espada es la palabra de Dios. Destella cuando Él habla. Esta es la espada del Espíritu. Sus palabras serán como una espada que derriba a las naciones. Con esta espada ha luchado la guerra contra Satanás después de los 1000 años. Entonces, ¿qué es la espada? La palabra de Dios. Solamente Jesús ha hablado y ha ganado la batalla. O sea, no es ni siquiera una guerra, no hay ni siquiera una guerra. Sus rostros eran como el sol cuando resplandece en su fuerza. No podemos verlo al sol, no nos hace daño a los ojos cuando es un día a mediodía. Pero así era, por eso no podemos verlo. No se puede ver a Cristo, ¿no? Juan vio en su visión la plena gloria de Dios en el rostro de Jesús. Ahora ningún hombre puede ver a Dios en su plena gloria. Su luz es demasiado brillante para que nadie se acerque. 1 Timoteo 6:16, pero viene el día en el que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Note la reacción de Juan cuando vio a Cristo glorificado. El apóstol cayó a sus pies como muerto. Este era el mismo Juan que se reclinó en el pecho de Jesús durante la última cena. Una visión de Cristo glorificado hace que caigamos de rodillas delante de Jesús. Necesitamos hoy esta actitud de respeto. Muchos se han familiarizado tanto con Jesús que parece que ya le han perdido el respeto. Muchos levantan el nombre del Señor en vano. Y ese es un mandamiento, ¿no? ¿Qué dice el mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero muchos hablan. Ya no hay respeto al nombre de Jesús, ¿no? Muchos por salvarse de cosas dicen, soy cristiano, fácilmente. No hay respeto, ¿no? Es triste. Tomamos pocos minutos para ver que Apocalipsis nos revela a Jesús. Siempre que estudiemos Apocalipsis, recordemos el Cordero, Jesús, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús es el único que merece todo eso, ¿no? Queridos hermanos, esta parte es introductoria. Hasta aquí nos vamos a pasar el día de hoy. Ya de la siguiente clase vamos a ver las 7 iglesias. Y ahí vamos a correr más. Después de las 7 iglesias ya vamos a ver lo demás. Tenemos solo 3 clases, si no me equivoco. Aunque una clase... No, hoy día estamos recuperando una clase de Apocalipsis, ¿no? Les debo 2 clases les debo de cartas generales, ¿no? De Apocalipsis nos faltan pocas clases. Les voy a mandar el material hasta aquí. ¿Ya tienen alguna duda o consulta? Bueno, ha sido más teoría esta parte porque es introductoria. Ya la otra ya vamos a tener más acción. ¿Pastor, esto nos va a mandar ahora o Sí. mañana? Hasta aquí hoy día les voy a enviar, ¿no? Más o menos así. Diferente. Una espada, aquí está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, pies de domingos de bronce. Ya no lo vamos a ver cómo estaba en la tierra. ¿Por qué el caballo? ¿Por qué el caballo blanco? No sé por qué es el caballo blanco. No puedo equivocar, ¿ya? Pero siempre cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos que los reyes andaban en caballo. Y el blanco representa pureza, ¿no? Entonces yo creo que es más relacionado esa parte. Porque los jinetes, ¿ya? Cuando habla de los jinetes y los caballos, el caballo no es el importante, sino el que lo monta. El jinete era el que traía hambre, que traía guerra, ¿no? Ellos son los que traían las tristezas. Pero en este caso, todo lo que Jesús toca, yo pienso que donde Él está, todo es puro. Y viene como rey, ¿ya? Y la manera de hacer notar es que un rey siempre va a andar en caballo, nunca anda así, ¿no? No explica por qué en caballo, ¿ya? Porque es Dios, pero no necesita ni volar. Él está aquí y en un momento puede aparecer en otro lugar. Él es Dios, está en todo lugar. Será representación. Es una representación. Es un Señor. Claro, es una representación del Señor. Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? ¿Algo más, queridos hermanos?
Sus tareas, preséntenme, por favor. ¿Qué hora tenemos, hermano Gabriel? 5:50. Muy bien. Concluimos la clase. ¿Cómo se apaga esto? Listo, se apagó. Ha sido un poquito larga la clase y extensa, pero estaba interesante. El celular más hay que apagar. Lo van a cortar y la transmisión. Hasta donde hemos